Prepárense para estos temas y más vale que aprendan. Pues cada semana uno de nosotros contará al otro las extraordinarias crónicas de lo que es común y lo que no lo es. Yo soy el gracioso, pero nada guapo limón. Y yo soy la tierna, pero para nadie indefensa, Isamar. Y esto es History Speakers. Sí, esto es. Al fin nos pueden ver. Bendito Dios. Exactamente. Después de 13 capítulos, 12. 12. Oh, no, 10. 10, ¿no? 10. 10. No, más. Un poquito más. Sí, más como unos 7. ¿Que no era menos? Oh, sígueme el juego de Peña Nieto. Por eso. En fin, dice no menos, como 12. Sí, como unos 12. En fin, era al revés. En fin, hoy pues vamos a estrenar esto casi. Sí, no tanto. Estamos casi estrenando cámara. Para pues dar la biografía de un personaje histórico. ¿De quién se tratará? Que todos conocemos y ha sido parte de algunos inconvenientes a través de la historia de México. ¿Vamos a hablar de Salinas de Gortari? Bueno, yo creo que todos esos son problemas para México. Salud por eso. Ay, yo no tengo nada que tomar. Aire. Sí, lo siento. Y no es porque ande cruda. Estoy malita. En fin, la certeza de nuestra muerte es fuente de vida. Y en la religiosidad implícita de la obra de arte triunfa la vida sobre la muerte, de acuerdo a Luis Barragán. El olvido histórico, incluso el hierro histórico, constituyen factores sustanciales en la formación de una nación y, por la misma razón, el avance, el progreso de la historia, es, con frecuencia, un peligro para la nacionalidad, de acuerdo a Ernest Renan. En el arte de todos los tiempos y de todos los pueblos impera la lógica irracional del mito, de acuerdo a Edmundo O'Gorman. Y, ¿con qué he de irme? ¿Cuál flores que marchitan? ¿Nada será mi nombre alguna vez? ¿Nada dejaré de mí en la tierra? Al menos flores, al menos cantos. Haré un haz de flores en que perduren mis palabras. Y esto es de poesías mexicanas. Bonitos poemas. Bonitos poemas. ¿Vamos a hablar de Gabriel García Márquez? Puede ser, incluso puede ser de misma Sor Juana Inés de la Cruz. También. No sé. Frida Kahlo. Frida Kahlo no era poetisa, ¿o sí? Sacó unos poemas. Órale. Esa mujer era pintora y poetisa. Es una gran señora. Esa mujer hacía de todo y de nada. Sí, porque bueno, el accidente que tuvo no la dejó hacer mucho. Y murió muy joven. Su primer accidente fue nacer. No manches. No soy fan de Frida Kahlo. Pero bueno, dejó algunas cosas interesantes. Sí. Quizá en algún momento hablemos de eso. Claro que sí. Pero bueno, tenemos aquí a la Malinche, que es la portavoz de dos mundos. Muy bien. En la Malinche se ha vertido una serie de miradas, de ideologías en pugna, de prejuicios, sesgos e intereses propios, todas volcadas en la figura más enigmática y emblemática de la conquista de México. Por ejemplo, las feministas, sobre todo chicanas, la reivindican como una mujer que supo emanciparse ante un sistema doblemente patriarcal en el que, efectivamente, se desarrolló como una suerte de pronto feminista. Los forjadores de la identidad nacional mexicana la esgrimen como el arquetipo de la traición a la patria, como la pátrida más recalcitrante. A través de la Malinche los hispanófilos, algo así, por el contrario, se enfrentan a los indigenistas. La literatura, la novela y produce una serie de bestsellers, así como los vemos plasmadas en obras dramáticas de todos estos signos. Y ya cállense, carajo. Bueno, es que ya qué razón, o sea, a lo mejor o se van a curársela o que se van a trabajar. Pues muy probable, es domingo, casi mediodía entonces. Uy. Pudo haber sido cualquiera de las dos. Sí. O se fueron en familia. En familia. ¿Quién sabe? Su familia ya en familias, ya sin Chabelo, señores. Ah, bueno, sí, también. Ya en el programa. Pequeño detalle. Así, ante la imposibilidad de la autobiografía, un género muy socorrido para la antropología contemporánea, una de las formas más interesantes de acercarse a su propia voz es precisamente la literatura en la forma de novela histórica. Por lo demás, las narraciones que figuran en la fuente en torno a la Malinche no están en absoluto exentas de dosis de literatura en el sentido de ficcionalizar los hechos históricos.
Esto queda de manifiesto, entre muchas otras, en la fuente más completa sobre la Malinche, la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo, quien incluso la consagra un capítulo entero de su obra. Los primeros relatos sobre la conquista se mueven en el terreno de lo legendario, comenzando el proceso de ficcionalización que alcanzó su máximo desarrollo en los siglos XIX y XX. Sin embargo, esto no quiere decir que no podamos historiar a la Malinche, sino que para ello debemos obrar con suma cautela, ubicando los hechos reportados por las distintas voces en juego en el contexto en el que se producen, lo cual permite una más cabal comprensión de la Malinche histórica. Sí, esto se pone más interesante. Se va a poner muy interesante este tema. Es la idea, porque el pobre Malinche la sufrió bastante. ¿Y por qué la sufrió? A eso vamos. Ok. La Malinche histórica. Lugar de nacimiento. Dentro de los escasos, fragmentarios y en ocasiones francamente contradictorios datos sobre el origen geográfico de la Malinche, existen dos versiones principales. Una asienta que es oriunda de Jalisco, de las casas López de Gomara, en el occidente de México, la otra que proviene de Veracruz, de acuerdo a Bernal Díaz del Castillo, clavijero. Aunque, como todo lo vinculado a la Malinche, su origen se disputa, lo más plausible es que fuera de la región de Coatzacoalcos, de alguno de los siguientes pueblos: Painala, Olutla, Jaltipán, Teticpac o Huilotlán. Un mapa elaborado clavijero de su antigua historia de México traza el perímetro actualmente inexistente en los mapas y es en el actual estado de Veracruz. Wow. O sea que, por así decirlo, tiene dos teorías del nacimiento de la Malinche. Sí, que puede ser tanto, su historia, por decirlo, costeña que jarocha. Realmente, de acuerdo a su... cómo se desarrolló y todo eso, era más fácil que proviniera de Veracruz. De acuerdo a esto. De acuerdo a esto. Y también por lo libro que se decía de ella. Y pues las cartas que ella hacía. Si bien incluso algunas versiones de cronistas como Fernández de Oviedo asientan que era oriunda de México, es decir, de México Tenochtitlan, actual Ciudad de México, capital del Imperio Azteca, y que de ahí fue llevada a Tabasco por mercaderes para después pasar a manos del cacique de esa región de habla maya. Los argumentos para atribuirle ser oriunda de la región de Coatzacoalcos son las siguientes. Otra evidencia es la que se nos provee. No es cierto, me pasé. Así, existe una mayor cantidad de fuentes para el estudio de la conquista de México, incluidas las de primera mano como Bernal Díaz del Castillo, que aseveran que era de esa región. Otra evidencia es la que nos provee Hernán Cortés al transferir a Marina al capitán Jaramillo después de la conquista de México para casarse con ella, dotándola de la encomienda de Huilotlán, de Ticpac, precisamente en la región de Coatzacoalcos. Otras fuentes que apoyan lo dicho son la testimonia de 1605 de Fernando Cortés, nieto del conquistador, quien, efectivamente, afirma que la Malinche era hija del señor y cacique de las provincias de Olutla y Jaltipán, cerca de Huazacuarero, Huatzacoalco o Coatzacoalcos. ¡Órale! Adicionalmente, en el siglo XVIII, Clavijero, uno de los cronistas más importantes de la época, recoge de la tradición oral de la región veracruzana una versión de Painala que le imputa en ese lugar el nacimiento de la Malinche. Por último, un documento de primera índole para esclarecer muchos aspectos de la vida de la Malinche es la Probanza de Méritos y Servicios de Doña Marina, de 1542. Ahí se afirma por los testigos declarantes ser la Malinche oriunda de Huilotlán, reiterando que este pueblo le fue dotado a ella por Cortés por ser oriunda de aquel. Aparentemente, la única evidencia contemporánea e indirecta sobre el origen geográfico de la Malinche que nos permite inclinarnos definitivamente hacia Veracruz como su lugar de nacimiento es la existencia y gran vitalidad que ahí y en estados aledaños como Oaxaca tiene la danza de la Malinche, una representación carnavalesca de la conquista de México. O sea, que en Oaxaca hay, por decirlo, un baile representativo a lo que pasó en aquel Exactamente. Entonces. Supongo yo que viene de todas las regiones, sabemos que no estaba delimitado. Entonces era pues como que tratar de cuadrarse. Wow. Aun cuando no quisiéramos admitir lo que parece el origen veracruzano de la Malinche, cualquiera de las posibilidades aludidas implican una fulgurante pertenencia a una zona de transición y una movilidad entre lo que eurocéntricamente se ha denominado el Imperio Azteca, más propiamente una confederación, y el área maya. Es probablemente que cualquiera sea la verdad, el haber crecido desde niña en una situación de semejante movilidad geográfica y social. Recuérdese que en la época prehispánica los recorridos eran todos a pie, y resultará determinante para forjar el carácter de la Malinche. Wow. Sobre la edad de la Malinche sabemos muy poco, y solo podemos conjeturar cuántos años tenía cuando inició su travesía por el mundo mesoamericano.
Por evidencias indirectas, podemos suponer que fue una mujer que ni siquiera llegó a los 30 años al morir, y que por lo tanto fue entregada como una niña al ser vendida como esclava. El documento que aporta más información fehaciente sobre la posible edad de la Malinche al morir es la probanza de los buenos servicios y fidelidad con que sirvió en la conquista de la Nueva España la famosa Doña Marina, de 1542. Ahí se estipula que el regreso de Doña Marina de la desafortunada expedición de las Ibueras después de la conquista de México fue en 1526 y que Juan Jaramillo, su último esposo, volvió a casarse en 1527, después de la muerte de Doña Marina, por lo que su deceso ocurrió entre esas dos fechas. Por lo tanto, la hora de pasar a manos de Cortés tendría alrededor de 15 años, una edad en la que todavía hoy día una de las comunidades indígenas las niñas se casan o embarazan e incluso a edades más tempranas. Eso sí lo sabíamos. Mi bisabuela, sí, creo que sí, mi bisabuela, pues tuvo a mi abuela a los 14. Wow. Sí, es una temprana edad. Bastante temprana. O sea, prácticamente son hermanas. Es una niña criando otra niña. Sí, ya, está hablando de las edades. Sí, comprendí. Se te fue el wifi. Sí, los domingos no me conecto muy bien. No, ya vemos, hoy casi te mataste 5 veces. 6. 6. Y tu carro me dio toques 2 veces. No, deja mi coche. Mi coche no es culpable de nada. Eres tú, andas de corriente. Hoy sí vengo muy corriente, señores. Con todo el amor que te tengo. Ay, ya lo sabes. Muy bien, su extracción social. De origen social noble, aunque caída en desgracia al haber sido hurtada y o entregada como esclava de niña, la Malinche, viniera de donde viniera, fue vendida en el mercado de Jicalanco, un enclave comercial justo en los límites de las zonas náhua y maya. De ahí pasó de mano en mano, como dicen muchos de los cronistas, al señor de Potonchán, en el actual estado de Tabasco, donde se hablan una lengua maya, el chontal. Es posible que los atributos para convertirse en lengua terminó en el que se denominaba a los intérpretes en el siglo XVI y el de faraute. De la Malinche se viniera así ya desde niña. El término faraute se define como forma primitiva de heraldo, mensajero, rey de armas de segunda clase que tenían los generales y grandes señores, actor que recitaba y representaba el prólogo o loa al principio de las comedias, o intérprete, persona que bulle mucho en un asunto haciendo ver que es la más importante en él. O sea, sé que el faraute es un intérprete. Un intérprete o también puede ser alguien de armas. Bueno, de acuerdo a lo que se define es muy probable, pero para esto el término realmente es intérprete. Ok. Ajá, porque realmente es alguien que va a decir algo hacia. Es muy parecido a... ¿Y el faraute aún se sigue usando o ya? Ya no, realmente esta palabra es muy poco conocida ahora. Es más como intérprete. O... Ay, no me acuerdo cómo le decían de otra forma. Pero es para eso. Ajá, o traductor. Exacto. Pues ahora hay que usar más el faraute para que se reaviva esa pobre palabra. Pues es una palabra muy antigua, entonces si era utilizada por los mayas seguramente le tenían otro tipo de significado. También. Ok, no podríamos atribuir esta condición de faraute exclusivamente a su extracción de clase, aun cuando es posible que tanto la educación de clase alta que recibió en los primeros años de su vida, junto con el pasaje por la escala más baja de la sociedad y la oportunidad que recibió para volver a encumbrarse de clase arriba, tendieran a forjarle semejante personalidad. Si bien en sus cartas de relación, Hernán Cortés alude a hablar de la Malinche, Bernal Díaz del Castillo, el soldado cronista que la acompaña durante prácticamente toda la gesta invasora, se refiere a ella sistemáticamente como doña, otro indicio de su condición nobiliaria, característica prefigurada además del sistema de valores que como hombre de su tiempo, Bernal reprodujo al describir a los personajes de la conquista, como parte de una época caballeresca que ejercía una poderosa fascinación sobre la sociedad española de la época, en las que los héroes y heroínas pertenecían desde luego a la más alta alcurnia. Ahora resulta que la Malinche, como era de alta alcurnia, ¿era heroína? Pues de acuerdo a lo que nos mencionan los castellanos, sí. Sí, al menos ese es el estatus que le estaban dando. No es de que realmente lo fuera, porque pues primero fue, por decirlo así, sí fue noble, porque era hija de caciques. Después fue vendida como esclava, después volvió a ser noble y de ahí la tomaron como heroína, al menos del lado de Castilla. Ya. Ok, en general la manera en la que interpelan los indígenas es a su vez indicativa de una persona de alta extracción social, de manifiesto en el uso de la forma reverencial Tzin, que acompaña a su nombre, Malintzin, Doña Marina.
Las fuentes indígenas resultan también unánimes al atribuirle una pertenencia a la aristocracia indígena con la cual se unió Cortés en contra de los aztecas. En términos de las alianzas que en gran medida hicieron posible la conquista misma, marcó al cual desde luego pertenece la Malinche. En este sentido, hay que recordar que para ella el último Tlatoani o rey Moctezuma representaba la tiranía azteca y en ningún sentido un hermano de sangre, la versión estereotipada que se ha querido imponer para atribuirle el papel de traidora. O sea que al final no fue una traidora. Lo que pasa aquí es de que realmente hay que ver desde qué punto estás, porque si bien es cierto que ayudó a que se hiciera la conquista, también no es de que México le hubiera hecho mucho bien a la Malinche. Entonces, si ves desde esos puntos de vista, creo que estaba viendo su propia supervivencia. ¿Y pues qué le hicimos para que nos hiciera esto? A eso vamos. Oh. Los nombres de la Malinche. Así, aguanta. Te dijiste que íbamos a las causas. Dije a eso vamos, nunca dije que ahorita. Eso es diferente. Sí, hay que poner tiempo y espacio. Los nombres de la Malinche. Tampoco sabemos a ciencia cierta cuál era el nombre original de la Malinche. De nuevo, hay por lo menos dos versiones sobre su onomástica. Sin que se discuta mayormente, algunas autoras simplemente asumen que su nombre era originalmente náhuatl, su supuesta lengua materna, nombre que nativizado al castellano da efectivamente Malinche, derivado de Malintzin. En castellano no existe el fonema A, el cual pasa por similitud fonética de E. González Hernández aventura otra posibilidad. Según ella, Malinche proviene del Malintzin. Esta última, la forma vocativa, equivale a O, venerada marina, en su forma apocopada. Malinche, si bien esta es efectivamente una posibilidad, su argumentación no es lo suficientemente contundente. Como contraargumento se puede aducir, entre otros, la manera en que muchas otras palabras nahuas, nahuatlismos o mexicanismos con estructura similar pasaron al español mexicano. Así tenemos que Tlacuatzin pasó a Tlacuache o zarigüeya, el prometeo mesoamericano, Mapatzin, mapache, es un tipo de roedor nativo, o tepatzin, que es un tipo de bebida alcohólica. Tepache, ¿no? Tepache, efectivamente. Muy rico el tepache. Sí, está muy bueno. La 21ª vez que la probé fue la secundaria. Nos hicieron un experimento, nos dijeron, a ver, haz tepache. ¿Y a qué sabe el tepache? Pues bueno, todos sabemos que el tepache es fruta fermentada. Y se sabe a fruta fermentada y me la pusieron mal. ¿Y cuando la...? No, ¿sabes por qué me la pusieron mal? ¿Te la pusieron mal? Sí, porque me dijeron que sabía tepache. ¡Ay, no! Sí, fue una jalada. No lo puedo subir. Tepache preparado. Ándale, tepache bien preparado. Pero no, me la pusieron mal. Pues. Su litrito que con chillitos, su gomita. Ándale. Su tarugo. Hubiera sido tarugo, por lo menos. el dulce. Mira, si lo hubiera disfrutado en ese momento el tepache, a lo mejor y sí les hubiera dicho, sabe a tepache. Pero se me hizo demasiado tonto escribir eso. Y le puse piña fermentada. Pues es eso, es piña fermentada. Y resulta que no, que sabe a tepache. Sí, fue una tontería. Es como si dijera, a ver, ¿a qué sabe la cerveza? La cerveza. O sea, sí, cuando obviamente en algunas trae malta, trae trigo, trae... otras cosas. Ajá. Que definitivamente... O sea, te dan, sí te da eso, se siente pero, el sabor de la malta y necesitas una descripción. Y pues pasó lo mismo. En fin... El camino inverso es también perfectamente posible y el más plausible. No alteraría significado que el nombre llegaría a tener en náhuatl, es decir, concediendo que los castellanos la hayan bautizado como Marina sin atender en absoluto a su nombre original, como aquí nos inclinamos a creer. Marina pasaría a Malina a ser nativizada en náhuatl, y no existe la O en náhuatl. Añadiéndole el sufijo sin, se pierde la vocal final, lo cual produce el mismísimo resultado Malintzin. Lo más probable es que este haya sido el camino original que siguió el nombre, dado que es bastante difícil pensar que el padre Olmedo, o a la hora de bautizar a los indígenas, hubiera indagado el nombre en náhuatl de una veintena de ellas, y mucho menos ser capaz de pronunciarlos, ¿verdad? Porque le dio huevo y porque era un tonto. Más que nada por lo segundo y después por lo primero. ¿Por eso? Por eso, más por lo segundo que por lo primero. Bueno. De cualquier manera, la relectura nativa del término es que proviene de malinali, hierba torcida. Esta raíz, al aunarse al sufijo afectivo tzin, que recubre tanto el significado reverencial como el diminutivo, produce malintzin, lo cual puede leerse como hemos sugerido como venerada marina,
o bien simplemente como Marinita. Aun cuando para nada espectacular, atendiendo a los hechos históricos, es posible que este último significado resulte más plausible con el primer momento del contacto de los invasores castellanos, dado que al ser ofrendada a Cortés como parte de la veintena de esclavas entregadas para apaciguarlo después de la batalla de Cintla, la Malinche se encontraba en la pubertad. Ay. Sí, o sea, imagínate. ¿Le entregaron chamaquita? Súper chamaquita, a los 15 realmente quién anda pensando en eso. Si a los 15 estás, no sé, yendo de compras, fumar escondidas, posando para un calendario, pero no para haciendo eso. Oh, no quiero saber. Ok, ese chiste lo saqué de un programa. Eso está mal. Yo a los 15 no pensaba en eso. Y en nada. En fin. Pues sigamos. A los 15 de hecho casi no piensas. ¿A los 15 qué piensas? Creo que no tienes ni un poquito de sentido común. No sé qué te va a traer Santa. Ese es un buen punto. ¿Qué te van a traer los reyes? Exacto. Ahorita ya tocan yo ya los tengo reyes. mi boleto. Oh, cierto. Bueno, mi regalo. Que ahorita ya tocan los reyes. Sí, cierto. Sigan portándose bien. Por favor. Ya después del 7 de enero al, no sé, octubre, pongámosle ahí. O noviembre, para portarse mal. Más o menos. Unos días antes, yo creo que todavía cuenta. Probable. ¿Como a finales de noviembre? Sí. Bueno, a 7 de enero a finales de noviembre pueden portarse mal. Ya todo lo demás, el resto del año, se lo portan bonito para que les lleguen sus regalos, todo bien, todo nice. Pero bueno, aquí hay dos versiones, el que dice que se porten mal y el que dice que se porten bien. Exactamente. Pero dije el resto del año, después de que acabe noviembre. Ok. Si nos preguntamos por el significado en uso, es probable que tengamos una mejor comprensión del nombre en su transcurso histórico, dado que, como en el caso de la Malinche, la dinámica contextual permite, y es probable que así haya sido, que el nombre fuera adquiriendo varias connotaciones. Así podemos ver que si bien efectivamente al principio pudo referirse a la niña como regalo fue entregada a Cortés para su servidumbre, al momento de develar sus habilidades lingüísticas y diplomáticas, rápidamente comenzó a adquirir un rol y por lo tanto un estatus de cada vez mayor importancia, el que eventualmente le devolvería un rango social alto, tanto para los indígenas como eventualmente también para los castellanos, con lo que el nombre Malintzin llegó probablemente a adquirir un significado reverencial, aunque no exento de las ambivalencias que el nombre mismo vincula en su significado náhuatl, que se describe enseguida. Concebido desde la perspectiva indígena, es decir, desde el Tonalpowari, el libro calendárico de la cuenta de los días o los destinos, el significado náhuatl resultaba de mal agüero, fatídico por ser malinali, el segundo de un día nefasto para el nacimiento que auguraba una vida llena de desdichas asociado a la muerte. Esta interpretación resulta de suyo tentadora al revisar la biografía por lo menos temprana de la Malinche, en la que efectivamente pasó secuestrada de una condición noble a la de esclava, abandonada y negada por su padre, pasando a muy temprana edad a manos de desconocidos, violada por los invasores castellanos en la pubertad, de donde probablemente le viene el epíteto de la chingada. A ver. Primero, súbele tantito que yo no me acuerdo qué decía. Ok. A ver. ¿Por qué estás leyendo eso? O sea, para mala suerte de esta pobre mujer, nació por decirlo, en una temporada de mal agüero. Ajá, de acuerdo al calendario azteca que ya hemos visto. Del Tempowali. Bueno, ya hemos hablado de ello. Tonalpowali, perdón. Tonalpowali, exactamente. Nació en fechas de la chingada. Sí, bueno, sí. Casi de forma literal. Sus padres no la quisieron. La vendieron. Casi. Después de los vendedores se la dieron a Cortés y la violaron. Y de ahí salió la palabra chingada. Chingate esa. Sí, esta palabra en México se conjuga como verbo y tiene múltiples acepciones, como los rostros de la Malinche, que van desde lo más injurioso, como cuando se profiere como el peor de los insultos posibles para un mexicano, que es, y perdón por esto, dice chinga tu madre, hasta pasar al ser un halago, como cuando se dice que alguien es un chingón o chingona. El origen del nombre también resulta polémico. El que lo imputa Octavio Paz, del náhuatl, es bastante inverosímil. Sinachtli, semilla de hortaliza, o sinachtli, aguamiel fermentada, asociándolo a las bebidas alcohólicas y a sus efectos devastadores sobre el cuerpo y a la agresión física que la palabra implica en mayor o menor medida en las polifacéticas acepciones en el español mexicano. O sea que la chingada, ahora sí que la palabra chingada tiene diferentes
connotaciones. Exactamente. O sea, puedes tanto insultar como halagar, como para... Sí, realmente te sirve para varias cosas, pero en sí el significado filo, ¿no? Tal cual es de que pues, obviamente fue una mujer violada. A eso se refiere. Luego por eso dicen que fueron chingados, ¿no? Ajá, o hijos de la chingada. Hijos de la violada. Exacto, de una violación. Ajá. O también ¿cómo así de? Ahora sí que perdón por la expresión así, ¿te la chingaste? También puede servir para eso. Sí, exactamente. O sea, sobre todo sabemos que todo esto es sin consentimiento, así que a todo eso se refiere. Todo esto es todo está documentado, no es nada morboso. Sí, o sea, no es de que lo hayamos nosotros sacado de la manga. No es nada de morbo. De acá. Es correcto. Ay, mi madre, creo que lo acabo de sacar. En fin. Bueno, seguíamos. Seguíamos. Sí, bueno, sigamos hablando de la palabra chingada, ¿no? Pues básicamente, o sea, más que nada por ejemplo, la expresión eso de... Perdón por la expresión otra vez. Bueno, siempre perdón por todo, yo soy bien grosero. Sí, lo es. La expresión de chinga tu madre, entonces, ¿es ir a violar a tu madre? No, es como que tu madre fue violada y de eso saliste tú. Pero eso sería hijo de la chingada, ¿no? Algo así, pero pues es a lo que se refieren. Entonces, o sea, no tanto el insulto es para ti, sino de que dicen eso es que ella fue abusada. Entonces el chinga tu madre y el hijo de la chingada es casi lo mismo. Podría decirse. Yo creo que van encaminadas a lo mismo, porque la verdad... O sea, son, dos expresiones distintas, pero que van al mismo resultado. Pues básicamente yo creo que la mayoría de lo que tiene esa palabra va hacia lo mismo. O sea, al menos en un sentido, por decirlo así, normal, en el que lo utilizamos para hablar de forma cotidiana. Entonces, ahorita ya se utiliza como una expresión pues muy natural. Por decir, chinga, ¿qué pasó? ¿O qué fue esto? ¿Qué lo otro? O sea, es como también el pinche. También es parte de, o sea, que entra dentro de esas expresiones que ya utilizamos. O sea, no, como que no te altera el significado tal cual, pero sí te da otro tipo de connotaciones, que es lo que estamos viendo de este lado, ¿verdad? A ver. Wow, la chingada. Sí, de eso viene. A chinga. A chinga. Así pero que, sí. A chinga. Pues sí, básicamente eso fue lo que pasó. Pero bueno, otra interpretación más plausible, que también la vincula con origen náhuatl, es la hipótesis de que tiene que ver con tzin, que es unas acepciones verbales que no hay que confundir con el tzin. Tiene como un tipo de acentito. Okay. Con cantidad vocálica de la figura del nombre malintzin, y que se refiere a las asentaderas y como metáfora a la base o asentamiento, quizá como una alusión al sexo que seguramente llegaron a forzar los castellanos con las indígenas violadas. Digo, ¿no? Por eso. Chale. Pero bueno, a una otra versión sostiene que chingar deriva de la raíz romaní o romanés, que es gitana, eso los gitanos sabemos que vienen de España, que es singar o singa, que llegó al castellano a través del caló. En romanés actual, singaló es el cornudo, el que comete adulterio. Hoy día, en muchos países del Caribe, incluyendo Cuba y República Dominicana, singar es una forma coloquial vulgar que significa tener relaciones sexuales, de donde tal vez haya pasado a México y expandido su significado con base a la convergencia de la voz indígena referida con el significado sexual aludido. Una interesante posibilidad que no ha sido explorada y que enunciamos aquí. O sea, sé que también en algunas partes del Caribe y de España, chingar es una palabra de relaciones sexuales. República Dominicana. Bueno, República Dominicana. Y es más como singar que como chingar. Ajá, singar. O sea, la palabra singar, o sea, como un derivado. Ajá. Sí, o una raíz de. Una raíz romanés. Una raíz romanés de singar, que es de la chingar. Es como es de relación, es de relaciones sexuales. Ajá. Bueno, pero si te das cuenta, hay algunas personas que dicen, vamos a chingar, o sea, vamos a joder. Luego dicen así, vamos a joder. Exactamente, es más ya a lo que se refiere ahorita, y pues prácticamente estás jodiendo a alguien con chingar. Con chingártelo. Exactamente. Ya sé usar la palabra chingar. Sí, ahora ya sabemos cómo debemos utilizarla. Sí, ya sabemos a qué se refiere ya en un sentido más histórico. Y a quién hacérselo. Ajá, hay algunas personas que se lo merecen. Si bien se supone que el verbo chingar se instala alrededor de la independencia de México, me parece que la posibilidad de su irrupción ya se encuentra por lo menos prefigurada mucho antes.
Por su similitud fonética y de significado, las últimas dos interpretaciones aludidas en la incipiente bilingüe quizás haya llegado a confluir resultando complementarias, cristalizándose en el éxito del español mexicano en la medida en que históricamente los indígenas adquirirán el castellano y algunos castellanos el náhuatl, la lengua franca de México en la época prehispánica que la Malinche sin duda dominaba. ¿Era bilingüe la vieja? Pues sí, si no, ¿cómo hacía de intérprete? Conocía por lo menos varios dialectos de aquí de México y por algo pudo entrar tan fácil. Entre los chingadas. De lejos, pero entró. Pues sí, básicamente. Yo desde aquí los vigilo. yo desde aquí te digo quién te está aumentando la Desde aquí te cuidaremos. Bien a la Blancanieves. Así y te dijo que no puedes. Te dijo gay. Algo así. Y te dijo chairo. Ándale, te dijo peje zombie. Sí, no, eso sí calienta. Sí. En fin, la historia de la Malinche. Ahora sí vamos. Ahora sí vamos a todas las causas. Sí, ahora sí vamos a todas las causas de por qué hizo lo que hizo. Ok. ¿Vale? Échale, pues. Pongámonos en contexto. Antes de que la Malinche irrumpiera en escena como la lengua de Cortés, esa sindictoque de la que se ha pretendido reducirla por tanto tiempo, desde luego desde la perspectiva patriarcal castiza. Cortés solo contaba con Jerónimo de Aguilar, el castellano que vivió y aprendió la lengua de los mayas de la península de Yucatán como producto de un naufragio anterior al arranque de la conquista de México, en 1511. En 1519, cuando Cortés arribó a las costas yucatecas, rescató a Aguilar, con lo que la Malinche no es la primera intérprete de Cortés, aunque así la más célebre. Bernal que le quitó el trabajo al otro. Básicamente, pues porque ella era nativa de acá. Era más fácil poder relacionarse, ¿sabes? Bernal Díaz del Castillo le consagra todo un capítulo en su historia verdadera de la conquista de la Nueva España, intitulado Cómo Doña Marina era hija de grandes señores y señora de pueblos y vasallos y de la manera en la que fue traída a Tabasco. Ahí cuenta cómo Doña Marina llegó a Tabasco, donde fue entregada a Cortés. Se supone que siendo una niña, su padre, un poderoso cacique de Pianala, Coatzacoalcos, falleció. Su madre volvió a contraer nupcias con otro cacique con quien procreó otro hijo, quien sería el heredero del cacicazgo, decidiendo deshacerse de Marinita, quizá porque ya se perfilaba como toda una faraute y por ser mujer, quizá incluso por haber nacido en el signo calendario fatídico, como se ha pretendido aseverar sin muchas bases. Al morir una niña esclava del pueblo de edad similar, sus padres pretendieron que fue Marina quien había fallecido, organizándole el funeral, mientras Marinita era enviada a Tabasco a través de los comerciantes de Jicalanco, un lugar clave para el comercio mesoamericano donde la adquirió el cacique de Potonchán. La hicieron pasar por muerta. Qué mendigos, ¿eh? Hasta le hicieron su funeral. Lo que hizo. No era para menos, no la querían. Así creció entre los chontales de Tabasco, aprendiendo el maya chontal, aunque es factible pensar que la Malinche no solo hablaba las variedades chontales locales, sino que ya para entonces por lo menos tenía contacto con las lenguas francas de la época. El maya yucateco en el caso de los mayas, así como el náhuatl para toda el área mesoamericana. Como hemos apuntado al hablar de los nombres de la Malinche, recuérdese que después de la primerísima batalla de Cintla, en Tabasco, en la que Cortés salió vencedor, el cacique de Tabasco trató de apaciguarlo dotándolo de 20 esclavas, entre ellas la Malinche. Cortés... O sea que fue como un regalo de victoria. Ajá, básicamente. Así de ganaste. Era para decir, ok, ya ganaste, nada más para que nos dejes tantito en paz, ten. Deja de andar chingando. Ajá, básicamente. Deja de estar chingando al pueblo. Básicamente, pero no funcionó. Cortés mandó bautizar a las esclavas, un ritual que permitía legitimizar el uso que de ellas harían de inmediato los castellanos, no solo para las funciones de habituallamiento, sino como parte de los deseos carnales que estos no tardaron en manifestar hacia las Indias. Fue a uno de los lugartenientes, Alonso Hernández de Puerto Carrero, a quien primero le otorgó la Malinche, aun cuando al poco tiempo, en territorio totonaca, en no más de un mes, Cortés se percató de su valor como intérprete, por lo que ideó una manera de deshacerse de Puerto Carrero, mandándolo a España como una de las primeras cartas de relación para el rey Carlos V, evitando así enfrentamientos directos de su propia gente y en este caso con un personaje influyente de la corte española. O sea que el puertocarrero era influyente. No, lo que pasa es que Puertocarrero estaba ahí con Cortés, a él le dieron a la Malinche y Cortés, para no hacer un problema entre ellos, de que ¿sabes qué? Pues vete como persona súper acá, de que vamos a empezar con nuestras cartas de relación entre la Nueva España y España para que no hubiera problemas de que le quitara la Malinche. Ajá, o sea, le entregó cartas al personaje de Chocolate. No tanto de Chocolate, sí eran importantes, pero lo mandó específicamente a él. No, Carlos solamente V. para deshacerse de él. ¿No entendiste el chiste? No, creo que no.
Prosigue. No, bueno. Ya un día me la vas a explicar. Sí, un día te lo explico. Ok. Entre tanto, la expedición ya había zarpado para la costa del Golfo hacia el este, alcanzando territorio de habla náhuatl en San Juan de Ulúa, cerca de la región de nacimiento de la Malinche. Dado que Aguilar no pudo comunicarse con los emisarios de Moctezuma que se acercaron a la expedición, doña Marina irrumpió para empezar a brillar con luz propia, dirigiendo a los emisarios nahuablantes hacia Cortés. Así que en Veracruz empezó el complejo juego verbal de traducción que incluía el pasaje por el náhuatl entre Marina y los emisarios de Moctezuma, para traducirle al maya a Aguilar para que éste a su vez le tradujera a Cortés. Una primera tríada lingüística que incluso llegaría a complicarse aún más al entrar en tierra totonaca, el siguiente paso de la gesta invasora. Vale la pena detenerse un momento a reflexionar en torno a cómo se percató Cortés de las habilidades lingüísticas de la Malinche. Algunos cronistas dicen que fue Aguilar el que se dio cuenta, informando de inmediato a Cortés. Otras versiones asientan que fue la propia Malinche, quien espontáneamente interpretó a los emisarios de Moctezuma al ver la incompetencia de Aguilar para comunicarse con ellos. O sea que casi literal le dijo pendejo. Casi que se de quítate, yo lo hago. Quítate, pendejo. Aquí voy yo. Más o menos. Y no lo dudo. Este es mi territorio. Déjame, yo lo hago. Tú a mí me la peinas aquí bien duro. Exacto. Mientras que incluso para exaltar la lealtad de doña Marina, algunos aseguran que ésta se dio cuenta de que unos indios traducían falsamente las palabras de Cortés, intercediendo ésta por él. Todo esto alude ya al papel de faraute con el que se describe a la Malinche, una de las funciones más importantes que cumplió, además de guía y consejera, por no hablar de amante y de facilitador de avituallamiento, no solo de intérprete o lo que se le ha tratado de reducir, como si esta función fuera una cuestión menor. Hasta hoy día se valora poco el trabajo de traductor y se habla de él como traidor. Incluso el cronista opuesto de Bernal, Gomara, quien trasuda una profunda discriminación hacia la Malinche, enfatiza su rol central como asesora, mejor como faraute y secretaria. ¡Órale! O sea, le tenía mala vibra. Al continuar la travesía hacia México-Tenochtitlan y entrar en contacto con los totonacas, estos tratan de entablar la primera alianza con los enemigos después de la batalla de Zempoala, en la que los castellanos lo derrotaron. La Malinche, como hablante de náhuatl y maya, reafirma su importancia, dado que los totonacas tenían como segunda lengua el náhuatl. Dado que los totonacas estaban sujetos a los mexicas, a quienes les pagaban tributo, el bilingüismo totonaco-náhuatl era inaccesible para Aguilar, por lo que ahí la Malinche se consumó como pieza aún más clave para la comunicación interétnica. No tardó mucho la Malinche en desplazar a Aguilar como intérprete, como sugieren las crónicas, si bien estas mitifican sus capacidades lingüísticas, llegando a afirmar que aprendió castellano en un día. Ay, ajá. Ay. Digo, sí era fregona, pero no tanto. Los es totonacos... como por decir, ahí yo me sé ya 3 idiomas en menos de una hora. Ándale, ahí con tu Duolingo. ¿No? Bueno. ¿Cómo se dice? Ándale, te quedas ahí todo el día. Muy bien. Los totonacas, si bien sometidos a los aztecas, soñaban con emanciparse de ellos, por lo que trataron de pactar una alianza con Cortés. Como era la costumbre indígena, para ellos se le ofrendaron una serie de presentes. De nuevo, la hueste castellana se hizo de una serie de mujeres, aunque esta vez hijas de caciques, las nobles totonacas, con la que estos pugnaban por sellar una alianza con los extranjeros en contra de los enemigos aztecas. Estos sí son los verdaderos traidores. Exactamente. 4 emisarios de Moctezuma llegaron a territorio totonaca a reprender al cacique totonaca por su amable recibimiento a los castellanos. Estos fueron apresados por Cortés, quien acusó a los totonacas de haberlos aprendido y se presentó como su protector, liberando a 2 de ellos secretamente, mientras, a través de Marina, a esto le suplicaba comunicar a Moctezuma sus supuestas intenciones amistosas. Por la mañana acusó a los totonacas de haber dejado escapar a los emisarios de Moctezuma y con ese pretexto tomó en custodia a los 2 restantes, de nuevo presentándose ante ellos como su salvador. Todo esto debió constituir una lección de mentiras magistrales para doña Marina, quien si no poseía esa competencia, aquí empezó a adquirirla rápidamente. A ver. O sea, primero capturó a unos emisarios de Moctezuma. Uh-huh. Y llegó con ellos y culpó a los totonacas de tenerlos y los liberó diciendo que era su salvador. Uh-huh. Los liberó. Uh-huh. Después agarró a más totonacas. No, es que eran 4. Eran 4. Agarró a 2. Ajá. Después los otros 2 los agarraron. Los agarraron. Después. Ajá, y también los volvieron a regresar. O sea, les mintió para ganarse su confianza. Pues por lo menos para poder entrar.
Que es básicamente lo mismo. ¿Te imaginas que lleguen? No, es que un así barbón nos sacó, es bien barrio, déjenlo pasar. Ándale. Así, es que sí no lo asalten. Es que sí, eso es bueno. Ese es amigo del Brian. Ándale. Son como los del barrio, ya cuando te conocen es porque ya no te hacen nada. Algo ya así. Después de 30 asaltadas. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Y tú cuándo me devuelves el celular? Adiós. No te conozco. El siguiente paso fue territorio. Y sí, El siguiente paso fue el territorio tlaxcalteca, contra quienes al principio Cortés peleó despiadadamente, aunque al final se alió con ellos en contra de sus enemigos los aztecas, de quienes los tlaxcaltecas, a pesar de la cercanía en términos de territorio y lengua, se mantenían independientes. La descripción de eventos se plasma en el llamado lienzo de Tlaxcala, en el que la presencia de la Malinche resulta prominente, desplazando prácticamente a Jerónimo de Aguilar. Más aún, es en ese punto en donde data el nombre del capitán Malinche para Cortés, como desde entonces comenzaron a llamarlo los indígenas, epíteto que no debía hacerle mucha gracia, obviamente porque se estaba refiriendo a él a través de ella. Pues sí, y lo que elocuentemente habla de lo inseparable de que él se volvió marina desde ese instante, por lo menos para la mente indígena. Esto es tan así que llega a representar a Cortés junto a Marina, incluso cuando ésta ya había muerto, como en el documento de 1537 llamado Castigo del Aperreamiento, en el que Cortés, después de consumada la conquista, convoca con el falso pretexto de bautizar a 7 principales de Coyoacán, solo para liquidarlos lanzándolos a los mastines. O sea que los aventó a los perros. Sí, ese es el aperreamiento, precisamente. No, yo pensé que aporramiento. Sí, yo también, pero no, es aperreamiento, o sea, literalmente lo echas a los perros. A perros, básicamente. Ya aliado con los tlaxcaltecas, de quienes recibieron más mujeres nobles para sellar el pacto, protegido por estos y contando con apoyo totonaca, Cortés se dirige a Cholula, ciudad aliada de los aztecas, donde se produce la masacre más célebre de toda la conquista de México, en la que a la Malinche se le imputa un papel protagónico, de donde proviene la leyenda negra de la Malinche y España por su supuesta traición a sus presuntos hermanos de sangre. Pero sus hermanos de sangre le hicieron mal desde el principio. Nomás tenía uno, ¿no? Pues sí, su medio hermano. Pero bueno, él realmente no tuvo mucho que ver. Hermano no le hizo nada. Exacto, digo, él no tuvo mucho que ver, yo creo que ni siquiera la conoció. Exacto. Yo quiero pensar, bueno, por nada más fue su madre, porque su papá murió, fue su madre. Ella fue la causante de todo esto. Pinche madre de la Malinche. Debieron abortar las señoras. Es así. Como Yolanda Saldívar, chingas a tu madre. También. Apoyo eso completamente. La historia dice que en Cholula se respiraba un ambiente de guerra, que Cortés fue prevenido de un posible ataque de los aliados de los aztecas, e incluso trataron de disuadirlo de pasar por ahí, y que éste decidió hacerlo para no mostrar flaqueza. Se habían cavado pozos y barricadas y se le tendía una emboscada, con tropas aztecas listas para atacar. Para poder entrar a Cholula, los cholultecas exigen a Cortés ingresar sin tlaxcaltecas, por lo que a estos tienen que acampar afuera de la ciudad. La estrategia a la que recurre Cortés es detener a los emisarios que Moctezuma envía a hablar por los cholultecas, junto con otros sacerdotes cholultecas a quienes ofrece regalos y suplica servir de intermediarios entre él y los señores de Cholula. De acuerdo con la historiografía hispana, Cortés confirma que los indígenas están a punto de atacarlos, lo cual se refuerza por la información que le proporciona doña Marina, quien se supone entró en contacto con una anciana que le ofrece escapar, salvarse e incluso casarse con uno de sus hijos. En teoría, la Malinche finge acceder a esto y le solicitó a la anciana tanto detalles del ataque como tiempo para ir a recoger sus cosas, las cuales incluían sendos tesoros solo para ir a delatar a los cholultecas ante Cortés de la conspiración en su contra, lo cual la historia oficial consagra como la traición de Cholula. Según. Cholula, Puebla. Es lo que yo no entendí, o sea, ahí ella, según, traicionó lo de Cholula. Pero eso de la anciana, ¿con quién fue de rajona? ¿Con Hernán o contra Hernán o contra los de Cholula? Contra los de Cholula, porque le dijo a la Malinche cuál era el plan. De acuerdo a esto dicen que la Malinche fue la que le hizo la plática, la que le embaucó, la que dijo, a ver, platícame qué pasó. Uh-huh. Y pues ya según de ahí salió toda la información, ¿verdad? Y por eso fue la Malinche la que le dijo a Cortés todo lo que iban a hacer. Según esto, ¿verdad? Pero todavía no acabamos. Si apelamos a fuentes basadas en narraciones indígenas, en particular a la historia general de las cosas de la Nueva España, de Fray Bernardino de Sahagún, no hubo tal conspiración. La Malinche ni siquiera es mencionada, y el ataque más bien fue de Cortés contra gente desarmada.
Eso es diferente. De acuerdo con esta misma fuente, fueron los tlaxcaltecas los que informaron a Cortés de la inminencia del ataque, instigando la masacre contra sus enemigos jurados. ¿Ven? Estos sí son los malos. Por eso Tlaxcala no existe, culero. Solo existe por una razón y es Carlos Rivera. No, 2 razones. Y los taquitos de canasta. Ah, bueno, también sí es cierto. Eso hablamos en el punto de los tacos. Sí, capítulo 4. Sí, capítulo 4. De acuerdo con esta misma fuente, fueron los tlaxcaltecas. Ah, sí, cierto. La Malinche sí aparece en el lienzo de Tlaxcala en relación a este evento, pero solo en calidad de intérprete. Ya. Nada más. Exacto. La inverosimilitud de los relatos hispanos no solo ha sido cuestionada por la historiografía más reciente, sino que ya se encuentra prefigurada en fuentes semejantes que cuestionan la calidad textual de los mismos. Es efectivamente poco creíble que en tan poco tiempo, una noche, una persona como la anciana noble a la que se le imputa ser la informante del complot contra los castellanos haya intimado a tal punto con la Malinche y delatado las intenciones de sus paisanos. El propio relato de Cortés de sus cartas de relación a Carlos V ofrece a su vez pautas autofágicas para cuestionar la validez del relato, en lo que a su vez se basa Díaz del Castillo. Recordemos que, normalmente el conquistador evita mencionar a la Malinche, probablemente como una forma de minimizar el destacado papel que cumplió en la conquista y ensalzar el propio. Curiosamente, con relación a los sucesos de Cholula, es Marina quien irrumpe prominentemente de su trama textual, imputándole la delación de un ataque que preparaban los vencidos. La utiliza así para justificar su artera y terrible actuación, perpetrada en contra de las miles de personas inocentes. De esta manera, si hubiéramos de rebautizar las fuentes que nos informan sobre la Malinche como la de Bernal, podríamos llamarla historia legendaria de la conquista de la Nueva España. Oh. Sí, no era tan cierto como nos hacían creer. Exacto. La utilización de la Malinche para justificar hechos como estos aparece no solo en la llamada traición de Cholula, sino a propósito de la también famosa huida de Tenochtitlan conocida como la Noche Triste, batalla en la que los mexicas derrotan a las huestes invasoras, después de la cual Cortés se refugia en Tlaxcala. Dado que un sector disidente de los aliados tlaxcaltecas, encabezado por Xicotencatl, el Mozo, planeaba rematar a los castellanos. Cortés reacciona y como castigo marcha en contra de varios pueblos sublevados, empezando por Tepeaca, para hacerlos escarmentar. A ver, espérame. ¿Eso de la Noche Triste hay que... ¿La Malinche se fugó o por qué? Porque No. que yo sepa ahí en eso de la Noche Triste, aparte de que Hernán Cortés perdió... Ajá, te escucho. Fue a llorar. Pues sí, realmente. Un árbol, pero, o sea, no creo que solo haya sido porque perdió, que yo creo que sí. Pues quizá lo más probable. Y bueno, aquí se conoce la Noche Triste, que es el nombre de la derrota sufrida por los soldados españoles de Hernán Cortés y sus aliados indígenas tlaxcaltecas a manos del ejército mexica la noche del 30 de junio al 1 de julio de 1520, que es el último día del mes Techihuitontli en las afueras de Tenochtitlan, hoy Ciudad de México. Y de acuerdo a lo que pasó, y es donde no dice mucho, solamente que fue derrotado. Y es que no solamente fue él, también fueron los tlaxcaltecas. Y fue la más grande de Hernán Cortés. Pues ahora sí que le destruyó el ego. Pues básicamente. Y después de haber ganado varias, entonces como que sí le pegó. Sí. Es como si el ganado de un día a otro te dijera, ¿sabes qué? Ya. Ahí fue. Algo así. Ya tengo a mi oficial, tú ahí quédate. ¿Te imaginas, pobrecitos? O pobrecitas, no sabemos. ¿Quién sabe? A pesar de que las fuentes en general no mencionan a la Malinche en relación con este episodio, el cronista Cervantes de Salazar reporta otra traición que descubre doña Marina a través de la simpatía que causa entre las mujeres tlaxcaltecas, que como parte de la solidaridad femenina, resonante del episodio de la anciana choluteca, le informa del complot de Tepeaca. Es así como la historiografía hispana crea una hada madrina que, locamente enamorada de Cortés, defiende fielmente los intereses castellanos, en contraste con la visión nacionalista que ha llegado a instaurar a la Malinche como el símbolo maldito de la traición a la patria, dando lugar al tan arraigado lugar común del malinchismo que prevalece en la imaginación popular hasta hoy en día. Y más que detenernos a narrar los hechos históricos del final de la conquista, la toma de Tenochtitlan de suyo bastante conocido sobre la base de lo expuesto, hay que examinar las distintas miradas que sobre la Malinche se han vertido, destacando las polarizaciones de su figura ha dado lugar y los sentimientos encontrados de esta conciencia, lo cual nos permita acercarnos a una visión más serena y menos prejuzgada de la Malinche. Ojalá, porque no era tan... solo reaccionó a lo que pasó. Los rostros de la Malinche.
La Malinche es una figura señera del debate ideológico, pletórica de ambivalencias, polivalente y multivocal. Sea cual sea la posición con la que nos topemos, ya sea la versión laudatoria y patriarcal de los hispanistas o la condenatoria de los nacionalistas, lo que hay que destacar de entrada es que no hay en absoluto un personaje menor en la historia de México. No se trata de una figura aleatoria, marginal o accesoria, como quisiera hacerle creer Cortés a Carlos V, sino de una pieza clave de la conquista de México y en el surgimiento del mestizaje, sobre todo en sus dimensiones simbólicas. La historiografía moderna ha buscado reivindicarla como un personaje fascinante que supo sobreponerse a las peores adversidades, como el hecho de pasar de con la condición de noble a esclava, la de ser vendida como niña, negada por sus padres, abusada por los poderosos y sucesivamente sometida. La Malinche supo sobrevivir y darle un sentido a tanto ultraje contra la condición de niña, de oprimida, de mujer explotada en un mundo doblemente patriarcal. Supo adoptar y adaptar múltiples realidades, desarrollando un plurilingüismo que ha sido poco comprendido, como una verdadera políglota en lenguas indígenas. Posiblemente hablaba no solo náhuatl y maya, lo cual es una simplificación, y a la postre castellano como comúnmente se asume, sino variedades de estas lenguas, incluidas las modalidades francas de las mismas, así como desde luego algunas formas locales de maya chontal y de las variedades nahuas de Veracruz. Más aún, como sugiere su condición de faraute, en el sentido de una mujer con agentividad autoafirmada con sentido de la independencia, la Malinche conocía por lo menos de oídas, si no es que poseía la competencia comunicativa, los géneros apropiados para interpelar a los personajes como Moctezuma, el lenguaje cortesano de los pillis, el pillatoli, el habla de los nobles, el tecpantatloli, el habla de placiega, y vale la pena señalar que el conocimiento de semejantes géneros conversacionales adecuados para interpretar cortésmente tanto a los emisarios de Moctezuma como al mismo Gran Tlatoani. Probablemente evitaron confrontaciones y malos entendidos mayores de los que ya de por sí se produjeron. Pues sí. Recuérdase que para la sociedad mexica la palabra tlatoani equivale a cabeza de estado y se refiere precisamente a aquel que por definición posee el dominio del discurso, al que por saber habla manda. El hecho de que una mujer tuviera semejante capacidad debe haber impresionado e impactado grandemente a los indígenas, de tal manera que se llegara no solo a reconocérsele como perteneciente a la clase alta, sino a equipararla como una diosa. Algunas autoras sugieren a Chalchitlicue, la diosa del agua, y a mí me parece que sería más plausible que fuera Tlazolteotl o Xochiquetzal, la diosa del amor, o incluso que haya sido mundanamente identificada como Cihuacuatl, el guerrero por excelencia, cuyo nombre curioso y extraordinariamente significa serpiente femenina. Todas estas pudieron, a los ojos de los indígenas, haber sido encarnadas por la Malinche, figuras resonantes de lo que más tarde se convertiría en la Llorona, la mujer fatal mesoamericana que seduce a los hombres solo para devorarlos, quien de hecho aparece ya en el Códice Florentino, como augurio de la fatalidad de la conquista, y que sigue todavía siendo de las suyas en la imaginación popular mexicana contemporánea y desde luego en las comunidades indígenas. O sea que la Malinche también fue o es llamada La Llorona. Fue conocida como La Llorona, y llegó un momento en el que pensaban que La Llorona era la Malinche. ¡Wow! Sí. ¿Hasta dónde fue? Sí, ¿Hasta dónde fue su popularidad que ya la reconocen? Sí, eso es un dato cultural que no todo el mundo conocía, que la Malinche era conocida como La Llorona. Entonces sí, hasta allá llegó todo su odio hacia esta pobre mujer. ¡Wow! Sí. Pobrecita. Sí, la verdad sí, se la sufrió. Sí. La Malinche probablemente concitaba como sigue provocando sentimientos encontrados y discursos antagónicos de la sociedad hispana e indígena por igual, como la profunda fascinación ejercida sobre todo en Bernal, en contraposición a sus detractores potenciales como el capellán de Cortés, Gomara, como le pone de manifiesto la ausencia de forma reverencial, Doña, para referirse a ella, o el silencio mismo de Cortés en torno a su lengua. Estas ambivalencias se perciben no solo en las semejantes fuentes hispanas, sino en los indígenas, como los códices, en muchas de las descripciones plásticas como el lienzo de Tlaxcala o el Códice Florentino. La Malinche ocupa un lugar preeminente y prominente. Se ha sugerido que de maneras muy transparentes la escritura indígena representaba la importancia de los personajes descritos en función de su tamaño, mayor prominencia social o protagónica, lo cual desde luego ya está consignado por las fuentes indígenas antes de que se insistiera en ello en la historiografía reciente. Pero no solo
es el tamaño, sino el posicionamiento, central en la mayoría de las descripciones plásticas de la Malinche, lo que nos habla de su papel nodal en el desarrollo de la conquista. Por ejemplo, en el Coliseo de Tizatlán, las figuras más importantes son las de la Malinche, junto con la del señor indígena con quien interactúa en las primeras 2 escenas y pasando a los castellanos a un segundo plano. Nótese que también en esa imagen que describe el saludo y la dotación de los regalos del castellano de la expedición de Tlaxcala, aparente de la estructura jerárquica vehiculada para el tamaño de las personas en el que la Malinche es equiparable a las de los señores indígenas, en contraposición de los castellanos que o bien están en un segundo plano o bien son más pequeños. Está levantada la cabeza en prácticamente el mismo ángulo de Cortés. Esta señal ha sido interpretada como índice de arrogancia, típica de la condición de noble y faraute que se le imputa y que también habla de identificación directa con Cortés. Todos estos indicios de la importancia de la representación indígena, adicionalmente en este pasaje en el que la Malinche lleva la voz cantante, te manifiestan que es la única que señala con los dos de los dedos de la mano. La hace aparecerse como el personaje más importante de toda la escena. Comparece con, por ejemplo, el tamaño de Cortés y sobre todo el de Jerónimo de Aguilar en la última parte de la secuencia. Ambos son muy minimizados y Cortés incluso no prefiere palabra alguna, o por lo menos esto no se representa. O sea, bueno, en los códices decían que ahora sí que la Malinche era más importante que todos los españoles. Sí, era más importante incluso el mismo Cortés. Pues sí. Entonces, llegaba a estar hasta más arriba, o en este caso más grande, porque así los dibujaban. Y en primer plano, ya los demás empezaban a hacerse pequeños o se pasaban a siguientes planos. O ya no aparecían. Que era lo más probable. Aquí, pues por lo menos tanto Cortés como la Malinche estaban en el mismo rango. Uno porque es capitán y la otra por mérito propio. Ajá, básicamente. Wow. Pero pues, ¿qué mujer? ¿Qué mujer? Desde ser esclava hasta ser... Wow. Bueno, y en sí ya era hija importante, pero la pues lo era, pero... La mamá la regó. Algo pasó ahí. Sí. Pasaron muchas cosas. Problemas familiares. Eran otros tiempos. Sigue pasando, ¿sabes? Sí, de hecho, no sabemos realmente cuántas personas han hecho este tipo de cosas. Y sin conocer la historia. Exactamente. La ambivalencia de la percepción de la Malinche se sugiere así ya en esta escena en la que la arrogancia en la que se describe indica un cierto desprecio e incluso franca hostilidad hacia ella, de manifiesto sobre todo en las fuentes indígenas descritas desde la perspectiva mexica, como en el Códice Florentino, los cantares mexicanos y los Anales de Tlatelolco. Esta última es la versión más antigua de la conquista, donde se le imputa el haber delatado la intención de Cuauhtémoc de sublevarse ya siendo prisionero de Cortés en su expedición de las Ibueras, o Honduras, razón por la cual es ahorcado, sin mediar juicio alguno, por no hablar del castigo de aperreamiento ya mencionado, en el que a la Malinche se le atribuye la corresponsabilidad de los 7 asesinatos de los señores de Coyoacán. Wow. Sí, mira cuánta cosa le puede echar a la pobre mujer. Ahora sí que sí. Como todo ahora, o sea, la riego, me limpio las manos culpando a otro. Ajá, sí, es lo que sucede todo el tiempo. Exacto, pobre mujer. Algunos autores han señalado un pasaje particularmente notable de la hostilidad y desaprobación hacia la Malinche en el Códice Florentino, que es un libro, libro 12, en el que se narra la vergonzosa avidez por el otro compartida por Cortés y la Malinche, pasaje en el cual se describe despectivamente como la Cihuatzintli, que es mujercita que se escondió ay, perdón por la palabra, la mierda de los dioses, el oro, Tequihuatl bajó la falda en fino y directo insulto hacia ella. Sí, wow, no fue. Qué insulto. Qué poca. Qué poca, exacto. Y pobrecita, no se lo merecía. No se merecía tanto odio. Ni de nosotros ni de nadie. Exactamente. En contrapartida están los documentos laudatorios del personaje en cuestión, como el Códice de Petlán, en el que incluso recibe más tributo de Cortés o el de Tizatlán, en el que es a ella a la que se supone se le otorgan las mayores y más importantes dádivas, las de las mujeres en contraste con lo que se describe de las fuentes hispanas. Pero en general las fuentes indígenas reivindican una perspectiva muy distinta a la hispana como es predecible. Por ejemplo, en el lienzo de Tlaxcala, los tlaxcaltecas también se presentan como conquistadores de los territorios del norte de México. En ambos documentos, la Malinche se representa como figura central para la supervivencia hispana, tanto después de la batalla de la Noche Triste como en la rendición de Cuauhtémoc. Sin embargo, conforme avanza en el proceso de castellanización, en el pasaje de los códices más antiguos a las más tardías, de Tecitlán, el lienzo de Tlaxcala, en estas últimas escenas la Malinche se incorpora a lo que sería el discurso dominante de la colonia, lo que la cruz
en el que la cruz desplaza literalmente a la Malinche, imperando el canon patriarcal machista de la época que mantuvo y afianzó en la época y que trasciende hasta nuestros días. Es muy difícil deshacerse de semejante visión androgénica de la Malinche e incluso la concepción de intelectuales contemporáneos de avanzada todavía la trasfudan. Ha sido las feministas o por lo menos las mujeres las que han buscado interrumpir este discurso para dar paso a una visión más apegada a la condición femenina de la Malinche. Gracias. Bueno, por fin que hacen algo bien. Por fin hacen algo bien. La actitud general del mexicano medio hacia la Malinche sigue siendo de rechazo. Se le considera la traidora por excelencia, un arquetipo consagrado por el nacionalismo mexicano incluso de los libros de texto oficiales para los niños, vinculada a un gachupín, un mercenario despreciable que sugiere su presunta criminología náhuatl, opuesta al otro arquetipo de mujer en México, la abnegada, inmaculada y piadosa Tonantzin, nuestra madre, la Virgen de Guadalupe. En contraposición, la belleza de la Malinche es engañosa, como lo es la Llorona. En su cara en ocasiones aparecen sierpes, lagartijas, es la Eva mesoamericana, fusionada con las asesinas diosas indígenas. No solo es bella, es la inteligencia indígena personificada, igual o más que el mismo Cortés, como sugiere su representación en los códices o el hecho de que constituyan personajes fusionados. Recuérdese que a Cortés se le conoce como el Capitán Malinche. Si ella, la conquista, no hubiera sido posible, hubiera tenido un costo mucho más alto en términos de vidas humanas y de devastación ecológica. Las lecturas más contemporáneas de la Malinche incluso presentan sarcásticamente a Cortés como un desvalido lingüístico quien sin su ayuda hubiera fracasado en su empresa conquistadora, interrumpiendo el discurso histórico dominante, la versión recibida de una Malinche sumisa, dependiente de los hombres para sobrevivir, el canon patriarcal que define la cultura nacional hasta hoy en día. Desde esta mirada, la versión positiva de la Malinche que manifiesta Bernal la califica como la doña que acata la cristiandad, que habla en cristiano, que equivale a castellano y que habla castilla, como dicen los indígenas todavía hoy. O sea, español. La reivindicación de la Malinche se ha dado sobre todo desde la literatura, la antropología de género y la historiografía contemporánea, en particular los feministas, aunque paradójicamente casi todas asumen que están locamente enamoradas de Cortés, malamente, enfatizan su papel no solo como puente lingüístico, como traductora que traslada mecánicamente un código a otro, como si esto fuera posible sin un ejercicio de inteligencia colosal, sino como pieza clave de la supervivencia de los castellanos invasores, como niños desvalidos que no han podido romper el cordón umbilical, como conocedora de la flora y la fauna locales, básicas para el avituallamiento de las huestes mercenarias, como guía que permite recorrer las rutas óptimas, no solo geográfica, por ejemplo al dirigir la expedición por mar en vez de por tierra desde el área maya de las costas de Veracruz, sino comunicativamente y políticamente hablando, por ejemplo el convencer a Moctezuma a acceder a ser arraigado a su palacio en vez de asesinado por los castellanos. ¡Wow! O sea, esta mujer era muy inteligente. Por lo menos hizo que no fuera tan salvaje la conquista. O que no hubiera pasado, o sea, es como un what if. Un qué pasaría así. Sí. Pero con dos líneas temporales, o sea. Básicamente, la sagrada línea del tiempo. Si hubiera sido o peor la conquista, o sea, si hubiera habido más muertes o no hubiera pasado. Pues lo más probable es que se hubiera hecho, pero de una manera más cruel, porque de por sí Cortés llegó con todo. Bueno, y por algo fue que le dieron a estas esclavas. O sea, porque su primera batalla fue contundente. Sí, bueno, eso no. Entonces, de ahí ir avanzando hacia la colonización, pues hubiera acabado con todo. Nos hubiera dejado sin raíces. Exactamente. En fin, todas estas cualidades le otorgan un papel protagónico en el desarrollo y consumación de la gesta invasora, una visión positiva de la Malinche que no ha llegado a trascender ni mucho menos a imponerse en los clichés interpretativos nacionales, como el de la chingada, la traidora traductora, ha sido consagrada por el Nobel Octavio Paz. Si la chingada es una representación de la madre violada, no me parece forzado asociarla a la conquista, que fue también una violación, no solamente en el sentido histórico, sino en la carne misma de las indias. El símbolo de la entrega es doña Malinche, la amante de Cortés. Es verdad que ella se da voluntariamente al conquistador, pero este apenas deja de serle útil, la olvida. Doña Marina se ha convertido en una figura que representa a las indias, fascinadas o violadas o seducidas por los españoles, y del mismo modo que el niño no perdona a su madre que lo abandona para ir en busca de su padre. El pueblo mexicano no perdona su traición a la Malinche. Ella encarna lo abierto, lo chingado, frente a nuestros indios, estoico, impasibles, cerrados.
Bueno, en sí tiene razón. Pues sí, esto es muy poético de Octavio Paz. Sí. Pero tiene razón. Pero es Octavio Paz. Sí, pero tiene razón. Estamos de acuerdo. Tiene razón. Ese hombre siempre ha tenido razón en sus poemas. Oh, sí. Muy grande Octavio Paz. Sí. A más de 50 años de la publicación de este multicitado texto, las voces que sucesivamente han interrumpido este canon patriarcal ya no consideran a la Malinche el ser abierto, sumiso, la figura cosificada, el objeto de consumo del imperialista lujurioso, sino reivindican a la Malinche como un sujeto activo, pleno de agentividad, asomándose incluso a la individualidad que le provee la fisonomía particular de Faraute, que llega a chocar con el canon patriarcal histórico que representa Cortés. Si la independencia de México marca un giro en que se afianza la noción del malinchismo, la chingada traductora traidora de Octavio Paz, es hora de que interrumpa esta otra Malinche que se identifica con las indígenas todavía negadas y concebidas como objetos de interés público en el Estado mexicano, como las mujeres zapatistas que rompieron para no permitir herencias coloniales tan aberrantes como el derecho de pernada. Oh sí, que esto es horrible. Sí, los zapatistas igual son muy... ¿Cómo decirlo? Ándale eso. Eso. Justo eso. Muy guerreras para defender sus raíces. Digo, por lo menos aquí trataban de ver un mejor derecho para las mujeres, porque sí hemos sido muy marginadas el resto de, más bien toda la historia. Sí. Y no, bueno, eso excepto no cuando Agustín de Iturbide estuvo en el poder. Ah, bueno, eso sí. Y excepto cuando empiezan con sus jaladas del feminismo súper autoritario, ahí sí tampoco. Sí, o sea. Hay formas de hacerlo. Sí, o sea, siempre es igualitario, más nunca... Totalitario. Totalitario, exacto. Exacto. A la voz monológica patriarcal se ha puesto la polifonía del cuerpo textual complejo de figuras como la Malinche representan, en la que la figura de la mujer consagrada por el malinchismo existe, mas no se reduce a ella. A través de una dramaturgia satírica, autoras como Rosario Castellanos, en obras como El Eterno Femenino, cuestiona semejantes verdades monolíticas de la dramaturgia patriarcal, en el que la posibilidad de las contradicciones vinculadas de una personalidad escindida, dividida, como lo es el perfil que representa la Malinche, característico de muchos indígenas de carne y huesos contemporáneos. Y rompe como parte de una visión mucho más rica que nos permite comprender más o menos su complejidad en el marco de la sociedad mexicana contemporánea. Para deshacernos de la maldición de la Malinche es sin duda necesario reconocer esta esquizofrenia en la que se encuentra vinculada, una suerte de esquizoglosa, es que no hay una verdad, sino verdades antagónicas en que las indígenas encarnan las contradicciones del marco androgénico que las oprime y que no quisiera dejarlas escapar, resistiéndose e interrumpiéndolo, cuestionándolo incluso los posicionamientos que han pretendido reivindicar a la Malinche, solo para volverla a atrapar en el androcentrismo, victimizándola o resarciéndola, ya no como traidora, sino como procreadora, acercándole a Tonantzin, al malinchismo de Gorostiza, como celebración del mestizaje, ya no del extranjero, como en paz. Sin embargo, sigue reproduciendo una perspectiva de género en que la mujer solo puede definirse en función de la existencia de un hombre, ya sea Cortés, ya sea Cuauhtémoc, como en todos los gatos son pardos de Carlos Fuentes. Para la dramaturgia y la literatura patriarcal, el eterno femenino es el eterno retorno del esquema androgénico, diríamos el eterno masculino. Pues sí. Pues sí. En contraste, desde la perspectiva femenina que reivindican autores como Castellanos y Sabina Berman, a través del humor se destruyen los estereotipos de las versiones recibidas de la Malinche. Ya no es la mujer locamente enamorada del conquistador, sino la protagonista principal de los hechos que destruyen los lugares comunes consagrados por la historia oficial, como cuando Cortés se supone quema las naves como muestra de su genio y osadía para evitar sublevaciones. Es más bien la Malinche la que le da esta y otras ideas para mostrar su valentía y afianzar su poder. Según esto, ¿verdad? Según. Hay un pequeño fragmentito que yo me siento más que es un fic, pero bueno. Según esto, Cortés dice: «Ay, cuánto diera yo por tener en mis manos nada más un momento al marinero que se puso a fumar en la bodega del barco y se quedó dormido». Y la Malinche le responde: «Aprovecha esta circunstancia para hacer correr el rumor de que tú quemaste las naves». Según esto. O cuando Cortés le pide a la Malinche que le ayude a quitarse la armadura, y ésta lo convence de que se la deje, dado que le da un aire divino, con lo que éste acaba admirándose en el espejo. También cuando Cortés quiere hacer el amor a la Malinche, ésta le alude recordándole la necesidad de pactar alianzas con los tlaxcaltecas, hecho que históricamente resultó decisivo para ganar la guerra y que de paso destruye el lugar común de todos los indígenas, eran hermanos de sangre y que ella traicionó a su pueblo. Y por el contrario, muestra cómo, efectivamente, la Malinche probablemente aprovechó la ocasión para vengarse del tirano Moctezuma, que por tanto tiempo oprimió a las etnias que sometía, entre las que se encontraba a la que ella pertenecía.
Digo, no dudo que haya vivido un poquito de esto, ¿verdad? Ajá, como que fue una parte de la venganza. Igual, a lo mejor un pequeño A lo mejor fue un pequeño desquite, ¿no? Un pequeño desquite, una por otra nada más. ¿Dónde hay así? Quién sabe. Pero por lo menos tuviéramos ese poder, sería más fácil. ¿Mm? Otra autora que desacraliza, parodiando la cultura canónica nacionalista, es Sabina Berman. En su obra, valiéndose de una de las características más definitorias de la Malinche, la de intérprete, se burla de Cortés, representante de todos los imperialismos, así como de un hijo sobreprotegido, quien sin el apoyo de su madre no podría valerse por sí mismo como cuando de comunicarse con los nativos se trata. Ok, este es otro fragmentito, se lo vamos a leer. Cortés, según esto, dice: oí, mexicanos, oí, 10 aztecas versus 1000 y los aztecas, bravo. No le entendí ni madre. Ni yo. Con esto, la Malinche responde: ¿ha escuchado al dios que son los mexicanos muy bravos, que un mexicano vence a 10 perfectamente? De acuerdo a esto, Cortés dice: Margen, cascarita, hispanos versus mexicanos. La Malinche responde: quiere medirlos, mañana se hará en la playa un torneo, se guerreará por parejas, hombre blanco contra indio. Y Cortés responde: anden almohada. Y la Malinche contesta: les da permiso de ir a prepararse y descansar hasta entonces. Eso siento que fue un fic. Por eso te digo, realmente todas se me figuran como fic. Ajá, porque para empezar, o sea, en la segunda no tiene nada de sentido. Para nada. A lo mejor el primero sí lo entendí un poco, o sea, un mexica contra 1000 soldados. Uh-huh. Porque ya eran varios, o sea, ya eran más. Ahí sí te lo aseguro. Pero de la segunda para adelante yo ya no le entendí nada. Yo tampoco, o sea, por eso digo, realmente no siento que haya sido de esta manera, porque obviamente los españoles que vienen. O a lo mejor lo tradujeron mal. No creo. No creo. No. ¿De dónde van a traducir esto? Sí. Digo, nomás pregunto. Yo siento que eso fue más un fic que una. Sí, que algo que verdaderamente pasó. Es lo que habíamos hablado casi desde el principio, lo estuvieron ficcionalizando y pues yo siento que de ahí salió todo esto. Porque mientras estuve investigando, leí uno que precisamente eran unas cartas de la Malinche hacia Cortés. No, hacia la Nueva España, creo que sí, ¿no? No me acuerdo. No, porque no dice exactamente hacia quién. Y es mucha ficción lo que hablan ahí. Entonces, no me pareció bastante interesante. Pero también no tenemos mucha información de la Malinche, entonces da pie a que esto pase. Hay que sacar muchos fics y muchos universos. Sí, o sea, que realmente haga un multiverso de la Malinche. Semejantes parodias permiten... ¿Qué? Ya me imaginé una serie. No, bueno. Bueno, por lo menos ya tenemos ahí una idea para alguien que lo quiera hacer. Malinche, el multiverso, no se lo pierda. Básicamente. Ay, ya saben, tío Netflix, puedes tomar la idea del multiverso de la Malinche. Digo, no sabemos qué puede ser. Ya, supéralo. No. Ya. Ay, pobre. Ay, una de las tonterías más grandes que he pensado. Pues sí, pero el punto es que si no lo hubiera dicho, no lo tendrías en mente. Sí. Pero bueno. Respira. Prosigue. Semejantes parodias permiten cuestionar y desmitificar los arquetipos de la cultura nacional, que, como la Malinche, permiten reproducir esquemas cada vez más caducos que se resisten a desaparecer, y que, sin embargo, hay que cuestionar para eventualmente lograr democratizar a la mujer en una sociedad profundamente machista. Es por ello que el cuestionamiento de los mitos de la Malinche resulta no muy ejercicio ocioso, sino una necesidad de revisión permanente de los signos que cíclicamente nos invitan a hacer reflexiones de nuestra identidad como mexicanos. ¿Tú crees? Wow. Ahora sí, ya me repuse del pensamiento. Del multiverso. Ya. Tranquilo. Respira. Fíjate que, bueno, en sí yo creía igual que la Malinche. Bueno, no tanto que fuera mala. Sino que era igual, una traidora. Pero si te das cuenta, todos los libros de historia están mal contados. Así igual es. Que la serie de Hernán, que si no la han visto, de 10. Dice que está buena. 10, está buena. A mí me gustó. Porque te profundiza mucho el personaje de Hernán, no tanto de los demás, sino de Hernán y qué fue lo que pasó para que conquistara a México Tenochtitlan. Y pues también sacaron creo que un capítulo 2, no recuerdo muy bien, especializado en la Malinche. Pero aquí habla ya de una mujer de casi 20, 25 años que se le entrega porque ella quiere, no porque la hayan dado. Bueno, no porque la hayan entregado. Bueno, no porque la hayan entregado, sino porque dijo, yo quiero ser parte de las esclavas.
Y ya era, te digo, Me ofrezco como tributo. una señorita de 20, 25 años. No, pues no, aquí era realmente una señorita de 15. Niña, o sea, una Un adolescente, pues. preadolescente. Estaba en la pubertad. Bueno, estaba en la pubertad. Sí, estaba en la pubertad, tenía 15 años y fue realmente entregada como esclava. Ella Ujú. solita no se ofreció, jamás lo hizo. Y Ella fue vendida desde muy pequeña, se crió en otro lado, porque en su casa no lejos la de sus querían, padres, porque la no hicieron querían. pasar por muerta también, y aparte de eso, pues aquí con los españoles fue que tuvo un estatus alto. Ajá, y como que le dieron un apoyo. Sí, básicamente. Y como un uso y un propósito en la vida. Ujú. De hecho, eso fue lo que sucedió. Y aparte, eso de que era una loca por Cortés, eso ya fue después de la conquista. Fue creo Es que muy probable 3 que años no después, dudo dicen. que haya desarrollado sentimientos porque era como su protegida. Ujú. Entonces, no dudo que los haya desarrollado, pero también no creo que hubieran sido tan intensos como lo quisieron hacer creer. Ajá, o sea, bueno, según dicen igual las malas lenguas, Las malas lenguas, ya que sabemos. que el amorío de estos dos Ujú. fue después de la conquista, fue 3 años después de la conquista. No, Que hasta pues tuvieron imagínate. hijos. Bueno, dicen la Pues la pobre mayoría. mujer apenas duró A antes los de los 30. 30. Ujú. No manches. En lo que yo apenas estoy viviendo. No manches. Ya, me quieren ver la malinche. No, pues no. No vivió nada la mujer, ¿eh? Nada, No. nada. Apenas empezaba. Nunca pudo gozar de las virtudes de una mujer. Pues no realmente, porque básicamente le tocó todo lo malo. O sea, vamos a decir cronológicamente. Primero nació en un Año fatídico. año fatídico, en un año de la chingada. Casi literal. Su madre no la quiso. No, La dieron por muerta. o sea, así es. La vendieron como esclava. Es correcto. Se la dieron a los españoles. Ujú. La violaron. De ahí salió la chingada. Ajá, acuérdense. Después fue la mejor de todas. Y después yo creo que algunos españoles sintieron celos de ella. Quiero pensar. O Es hasta probable. trataron de quitarla del camino. No igual, lo dudo. Igual por celos. Y no solamente ellas, sino también las indígenas, las que eran esclavas también, que estaban en eso mismo. También. O sea, Y después de tanta mala vibra. mala vibra, no, malas cosas que hicieron los españoles, se lavaron las manos, ya. dándoselo todo a la Malinche, y la pobre mujer ahora está sufriendo ya muerta. Pues yo creo que no tanto fueron ellos, sino porque al menos Cortés no la mencionaba. No la mencionaba bueno, es mucho. que no, así de como si no existe, y ya, es todo. O sea, como O sea, diciendo, ay, nada más me ayudó o sea, en esta no hizo partecita, mal, pero ya. o sea, no hizo mal porque no está. Ujú. O sea, ¿qué puede hacer si no hay nadie al respecto? O sea, es eso. Los que sí se dieron cuenta de todo lo que pasó, pues obviamente fueron los indígenas. Entonces los indígenas, y ya me imagino que todos los supervivientes y todo lo que quedó, pues también por eso la pusieron en esa posición de traidora. Entonces, yo siento que fueron más los mexicanos los que hicieron esa parte, porque Cortés no la mencionaba. No lo mencionaba mucho. Pobre mujer, hay que reaccionar a que esta mujer solo lo hizo por supervivencia. Sí, Y ya. básicamente. Era para poder vivir, sobrevivir a todo el malo que le pasó. Ajá, Porque al menos los españoles le dieron esa oportunidad. Y quieras o no, gracias a ella tenemos raíces, sabemos de dónde venimos. Pues sí, porque es lo que estábamos mencionando. Sí, a lo mejor no sabemos cómo haya sido la conquista si este personaje no hubiera estado acá. O no le hubieran hecho tantas esas cosas. Exacto, no lo hubieran pues enaltecido como lo hicieron. Uh-huh. Entonces no sabemos cómo hubiera sido la conquista, si hubiera sido peor o si se hubiera hecho, y de haberse hecho, cómo lo hubieran llevado a cabo. Uh-huh. Lo hubieran llevado a cabo. O que no se hubiera hecho. Exactamente. Hay muchas líneas temporales. Sí. Está la no se hizo y está la que sí se hizo, pero como se hizo, si hubo más muertes, si hubo menos muertes, si hubo malos entendidos, si se mataron a aquellos y destruyeron todos los códices. Es una inmensa gama. Sí, hubo muchas posibilidades. Hay varios escenarios que pudieron haber sucedido por la falta de este personaje o porque le hubieran dado el valor que se requería a los mexicanos. No sabemos. Ahora sí que no hay héroes ni villanos, son solo personas que hicieron algo en el país. Sí, y sabemos que algunas personas están en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Así que, básicamente, ya le pasó. Habsburgo. Sí. Y sí, él es un gran ejemplo, él es un gran ejemplo. Sí, bastante, ese sujeto era bueno. Sí, o sea, tanto Maximiliano de Habsburgo como Agustín de Iturbide quisieron darle derechos a los indígenas. Que los españoles y, bueno, cualquiera se saliera de los territorios de los indígenas. Vea. Y bueno,
Agustín de Iturbide sí lo hizo más o menos. Porque en su, bueno, que yo sepa, en su gobierno sí hubo estudio gratuito y salud gratuito. Ok. Y sí, y aparte, o sea, el dominio era desde la Alta California hasta Panamá. Ah, bueno, eso Todo sí. eso era México en el de Agustín de Iturbide. Sí, eso es Ahora, correcto. Maximiliano de Habsburgo, Habsburgo. él llega buena onda, o sea, sin Ujú. golpear a nadie, diciendo, no, pues a mí me enviaron aquí para gobernarlos. Pero Voy a realmente hacer no mi era mayor malo. esfuerzo. Exacto, él sí quería ver por los Pero llegó en un mexicanos. mal momento, Así es. en la guerra de reforma. Sí. Sí, le fue mal en eso. Sí. Y él también quería eso, derechos para los indígenas. Pues sí. Eso es básicamente lo que pasó. Ese sujeto era bueno. Sí, Maximiliano de Habsburgo. Creo que hay un cuadro de él en el Castillo de Chapultepec, ¿no? Creo que 2. Ah, sí. Bueno, son 2 cuadros y 2 jarrones. Fíjate nomás. Porque haz de cuenta que antes los emperadores, reyes, Obviamente rey, porque él era el rey de aquí de la Nueva España. el rey y la reina dormían separados. Y se Ujú. ponían un jarrón al lado o un cuadro para recordarse. Ay, mira qué bonito. Oye, te extraño. Después de las 20 habitaciones te voy a ir a ver. Es el cuadro del crush, ¿no? Del amor imposible. Sí, mira mi vida. Ah, ya me vi. El cuadro del crush. Ahí lo voy a poner. Aquí. Sí, Que me acompañe. No, y déjate de eso. Luego, bueno, según se dice que Maximiliano Habsburgo en su cuarto tenía una bañera. En su cuarto, no en el baño, en su cuarto. En su cuarto. Ay, qué deleite. Nosotros ni a la bañera llegamos. A veces andamos de jicaros. En fin. Pero bueno. Un día iremos al castillo de Chapultepec a hacer Tenemos que un ir. capítulo especial. Oh, sí, tenemos que ir. Sí. Sería muy bueno. Pero en fin, esto fue toda la historia de la Malinche. Hemos aprendido bastante de esta mujer. No Sí. es mala, no fue Solo mala. lo hizo por sobrevivir. Lo hizo por sobrevivencia. Por supervivencia. Cualquiera de nosotros yo creo que habría actuado igual. Uh-huh. Y que todo sea por permanecer Y un vivo, pequeño ¿no? desquite. Más que nada era por ella. Decir, bueno, es que ya que estamos en esto, me aprovecho y hacemos otra cosa. Pero pues fue más por ella. Uh-huh. Es decir, pues de a que me maten o a que nada más me suene un ratito y después me maten. Pues prefiero hacer algo, ¿no? Pues prefiero hacer algo, ¿no? Touch me. Tómame a mí. Touch me, please. Ay, no. Eso no. Espero que no. Okay. No quiero saber. Pero bueno. Espero hayan aprendido mucho. La Malinche no fue mala. Claro que no. Solamente aquí ya sabemos lo que pasó exactamente con la Malinche, por qué hizo lo que hizo. Y que no, pues no odiarla tanto como lo que sucedió, porque las circunstancias la llevaron a eso, que fue lo más importante. Las circunstancias tuvieron mucho que ver. Así que estuvo en un eso. momento y pues nació en un momento equivocado. Uh-huh. Y lugar equivocado. Lo supo sobrellevar, se adaptó a las circunstancias y eso fue prácticamente adaptarse, lo que sobrevivir y vencer. Ah, exactamente. Nunca mejor dicho. Claro que sí. Así es. Así es. Eso puedes creerlo. Wow. En fin, en este episodio estamos estrenando camarita, así que aquí estamos. ¿Qué tal? Esta es la cara de las voces de History Speakers. Exactamente. Esta es la cara de Limón. Esta es la cara de Samar. Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Esme Palacio Z en todas las redes sociales y a mí como Fernando Limón en Facebook, Twitter e Instagram. Exactamente, también nos encuentran en Facebook como History Speakers. Estamos en Spotify, Deezer, Google Podcast y Spreakers y Facebook. Exacto. Facebook ya lo había dicho. Pero bueno, Spreaker también está ahí. Claro que sí. Y pues bueno, ahora también estamos en YouTube, así que síganos, denle like, pongan la campanita y suscríbanse. Y comenten para que recomienden videos y tengamos que tengamos contenido. También. Pero bueno, porque esto fue History Speakers.